Procedo a darle la palabra al señor Álvaro Andrade, experto en tecnología electoral. Tiene la palabra, señor Andrade. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, miembros del Consejo Permanente de la OEA, delegados de todas las misiones y todos los presentes. Como bien dijo hace un momento Tuto Quiroga, mi nombre es Álvaro Andrade, trabajo en el área de ciberseguridad y fuimos la empresa contratada por el Tribunal Supremo Electoral para realizar el análisis de auditoría, seguridad y monitoreo de todas las elecciones, de todo el compendio de la elección presidencial. Dentro de esto, no sé si quién va a pasar las diapositivas, pero ahí están. Rápidamente voy a hacer un pequeño resumen porque la parte técnica es muy amplia. Una vez que nos contratan, nos ponemos a trabajar el 4 de octubre, previo a las elecciones, iniciamos nuestro trabajo y dentro de este trabajo empezamos a identificar vulnerabilidades críticas en el software que se había adquirido para las elecciones presidenciales. Muchos temas técnicos que voy a tratar de traducirlos en un lenguaje sencillo. Para empezar, el software denominado TREP para transferencia rápida de electoral, actas electorales, gracias. Era el mismo software que el del sistema de cómputo, nada más cambiaba la configuración. Dentro de todo esto, un software que va a ser seleccionado para las votaciones presidenciales de un país tiene que estar instalado y tiene que manejarse dentro de los servidores del gobierno de ese país. En este caso, todo funcionaba, especialmente la parte del TREP, funcionaba todo en Internet, en la nube de Amazon. Todo administrado por la empresa que fue contratada para este fin, Neotec, donde el gobierno y la Dirección Nacional de Tecnología del Tribunal Supremo Electoral no tenían acceso, ni monitoreaban, ni tenían credenciales, lo que genera un problema de competencia, ¿no? y jurisdicción. Si se quiere acceder a los logs no están en el país, están fuera del país. Estaban en Australia, estaban en Estados Unidos, en otros lugares. Ok, con esto voy a pasar. A ver. Si pasa. Perfecto. Dentro de estas vulnerabilidades que identificamos a un principio, para resumirlo en palabras sencillas, el software era tan vulnerable que no había que estar en Bolivia para cambiar las elecciones. Una persona, y se lo demostramos tanto al director de Neotec como al Tribunal Supremo y a la Sala Plena, de que se podían inyectar actas remotamente desde cualquier lugar en el mundo que tenga Internet. No solamente se podían registrar las actas, que era golpe 1, también descubrimos más adelante que se podían validar las actas, lo que quiere decir generar y cambiar una tendencia de una votación. Más allá de eso, un software que es utilizado para elecciones presidenciales debería contar con los mínimos requisitos de seguridad, como el cifrado de las comunicaciones. En este caso, todo pasaba en texto plano, cualquiera podía interceptar esa comunicación, cambiar los votos y dejarla que siga hasta el otro lado. En realidad, el software tenía muchas vulnerabilidades que reportamos días antes del evento durante nuestro trabajo. Neotec trató de subsanar algunas vulnerabilidades, algunas se subsanaron, otras no, pero se decidió seguir adelante en el proceso. El protocolo de cereo de base de datos que ven en la pantalla, cereo no existe esa palabra, pero era la palabra que se utilizaba, un léxico técnico que utilizaban para poner en cero las bases de datos antes de iniciar las elecciones presidenciales. Se desarrolló un procedimiento para hacer esto, donde se invitó también a 2 observadores de la OEA, que tuve el gusto de verme con alguno de ellos hace un momento, para que ellos puedan ver y sean parte de este proceso, que al final, siempre digo, terminó siendo un show, nada más. ¿Qué fue lo que pasó? Delante de Sala Plena, del Tribunal y de los observadores de la OEA, se siguió un procedimiento para poner en cero las bases de datos, para que todo el software que se iba a analizar, después de la revisión del código fuente, certificar que no era malicioso, que no cambiaba la votación, que funcionaba como tenía que funcionar,
se compiló y ese era el software que, una vez compilado, se le sacó una firma de integridad que certifica que no sufrió cambios de ahí en adelante. Terminado este procedimiento, se grabó el código fuente en un CD, se entregó a la presidenta y hasta donde se fue a guardar al Banco Central de Bolivia. Hasta ahí nadie después de eso debería poderse conectar ni tocar porque ya estábamos a horas de empezar las elecciones. Iniciamos ese mismo día en la noche, a las 11:20 de la noche, salta una alerta de seguridad, una conexión del director de Neotec, su usuario, lo llamamos, le digo, ¿por qué estás conectado? Nadie tiene que conectarse. En ese momento me dice, no, estaba olvidado, me olvidé cerear unas bases de datos, estamos a 4 horas de que ingresen las actas del extranjero, Corea, Japón, por favor, desconéctate. Al día siguiente, 5:30 de la mañana, nos llega, primero se desconectan nuestros agentes, se desconectan algunos agentes, luego de esto nos llega un email de Neotec que dice que había encontrado una falla en el software, en un botón de validación de actas, había entrado, había cambiado el código fuente en 3 archivos, había recompilado el software y había sacado un nuevo hash, una firma de integridad nueva, lo que inmediatamente invalida todo el protocolo de cereo de base de datos que se había hecho el día anterior. Ese CD que se envió al Banco Central ya no servía para nada, absolutamente para nada. De acá en adelante ya todo el proceso empezó a invalidarse y a viciarse de nulidad. Más adelante, a las 7:30 del mismo día, otro problema identificado, nuevo cambio del software, nueva firma, ya en el tercero ya ni siquiera nos envió firma de integridad. Más adelante se empiezan a realizar cambios en las bases de datos. Durante una elección presidencial, nadie, hasta que termine, tiene derecho a conectarse a la base de datos, que es donde se almacena la información crítica de la votación. El acceso a estas bases de datos se hizo con cuentas de alto privilegio, cuentas de administrador, las cuales empezaron a desanular actas. Las desanulaciones de las actas venían de los tribunales departamentales electorales. Todo esto lo tenemos registrado en los logs de nuestro sistema, en las bases de datos y en los backups. A las 7:30 se pide de Tarija, solicita el director del Tribunal Electoral que por favor cambien y desanulen unas actas. Se empiezan a desanular más de 41 actas, donde revisamos acta por acta en el sistema, más allá de haberlas capturado. Todas las actas, en el 99%, eran votos a favor del MAS. Los siguientes días se empiezan a capturar nuevos incidentes de accesos, números de mesas, 41 mesas que se acceden a la base de datos. Luego se acceden remotamente para volver a modificar el código fuente y fue donde empezamos a guardar toda esta información. Todo esto que pasó a nivel técnico, desde el primer día que se alteró el código fuente en adelante, deja todo el proceso electoral viciado de nulidad al no haberse respetado la integridad de la base de datos, al no haberse respetado los acuerdos de seguridad entre las empresas para realizar cambios, los protocolos de seguridad y los accesos y cambios a solamente llamada, a solo WhatsApp, a solo un email, entraban y desanulaban actas a favor del MAS. Hubieron muchas cosas más técnicas que no voy a tratar de extenderme, sé que tengo muy poco tiempo. Directamente voy a pasar a lo que fue nuestra conclusión final y puedo decir que en honor a la verdad, a la ética profesional y nuestro compromiso con la transparencia de la información, como empresa contratada por el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones presidenciales de Bolivia, no podemos dar fe de la integridad de los resultados, debido a que todo el proceso está viciado de nulidad por la cantidad de alteraciones al código fuente, la cantidad de accesos y modificaciones que se hicieron de forma manual sobre las bases de datos con altos privilegios y las inconsistencias del software que fueron surgiendo tanto en TREP como el sistema de cómputo. Este informe
en manera extensa y el resumido lo pueden encontrar en Internet, está público para quien sea y pueden encontrar el reporte técnico que son como 60 y tantas páginas. Lo tenemos a disposición para cualquier persona que desee tener la información. Habría concluido. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, señor Andrade. Ofrezco ahora un cordial saludo